pilotos de MX1 comenzaban el campeonato enfrentándose a un circuito embarrado. El mejor tiempo en los entrenos de Lama de Murcia fue para el subcampeón Álvaro Lozano. El piloto KTM no tuvo una buena salida, lo hacía en cuarta posición. Quien ocupó la primera plaza fue Jonathan Barragán, seguido del héroe Remés, que salía en segundo lugar, y en tercero el actual campeón de España, Javier García Vico. Por su parte, el campeón de España de Supercross, Manu Rivas, recién llegado del SX de Estados Unidos, comenzaba esta primera manga en 10ª posición. Pocos metros después de la salida, Remés quedaba desclasificado. Ya en el giro número 2, la segunda plaza pasaba a ser de la Kawasaki número 1 de García Vico. Aarón Bernárdez, quien había comenzado en el quinto puesto, adelantaba a Álvaro Lozano y se hacía con el tercer lugar. A partir de este momento, a la cabeza, el campeón Javi García Vico se esforzaba en alcanzar a Barragán, que a pesar de un par de caídas se mantenía veloz en su primera posición, mientras detrás Álvaro Lozano luchaba por quedarse con el tercer puesto que defendía Aarón Bernárdez, lo que conseguiría en la octava vuelta. En el penúltimo giro, Vico rodaba la vuelta más rápida, pero eso no le sirvió para alcanzar a Barragán, quien finalmente llegaría en primer lugar. Tras García Vico segundo, Álvaro Lozano llegaba a la tercera plaza. En la segunda manga de MX1 era el piloto KTM Álvaro Lozano quien salía en primera posición, seguido del portugués Luis Correia y de Jonathan Barragán en segundo y tercer puesto. Javier García Vico comenzaba la carrera en la cuarta plaza y detrás de él lo hacía la Kawasaki número 21 de Rivas. Por otra parte, Aarón Bernárdez empezaba a rodar en una octava posición y no llegaría a finalizar la manga. En la segunda vuelta, Barragán y Vico adelantaban a Correia y pasaban a rodar en la segunda y tercera plaza respectivamente. Una vuelta después, en el tercer giro, Jonathan Barragán rodaba la vuelta más rápida al tiempo que se hacía con el primer lugar, hasta entonces defendido por Lozano. Desde ese momento y vuelta a vuelta, el piloto número 3 fue poniendo una cada vez mayor distancia con sus adversarios. Álvaro Lozano se esforzó sin éxito en darle alcance, mientras el número 1, García Vico, mantenía la tercera posición. Tras él, Manu Rivas luchó por no soltar el cuarto puesto con el que llegaría a la meta, mejorando la séptima posición que obtuviera en la primera manga. La primera plaza sería para Jonathan Barragán. Detrás de él llegaban Álvaro Lozano y Javier García Vico en el segundo y tercer puesto. Tras las dos primeras mangas de MX1 en esta primera cita del campeonato, el primer cajón del podio lo ocupaba Jonathan Barragán, el segundo era para Álvaro Lozano y el tercero para Javier García Vico. En la provisional, a la cabeza, Barragán con 50 puntos, Álvaro Lozano con 42 y Javier García Vico también con 42 puntos. La segunda carrera del Campeonato de España CEPSA de motocross se celebraba el pasado 11 de marzo en la localidad valenciana de Albaida, a 85 kilómetros de Valencia. Su plaza mayor está presidida por el Palacio de los Milà y Aragó.
en salir en la primera manga de MX1 fue el subcampeón Álvaro Lozano, seguido de Javi García Vico y de Joan Barreda. Manu Rivas, campeón de SX, comenzaba a rodar el cuarto y Jonathan Barragán lo hacía el sexto detrás de Aarón Bernárdez. Antes de finalizar la primera vuelta, García Vico adelantaba a Lozano. En la segunda vuelta, Barragán, pese a encontrarse bastante incómodo con el tren delantero de su máquina, pasaba a Aarón Bernárdez, colocándose cuarto detrás de Rivas. En el tercer giro, primero Rivas y después Barragán pasaban a Joan Barreda, quien descendía a quinta posición. En cabeza, Vico se alejaba de Álvaro Lozano. Detrás, Jonathan Barragán apretaba dispuesto a arrebatar a Rivas la tercera plaza, lo que conseguiría en la quinta vuelta. Un giro después, Barreda tenía problemas con su máquina y Bernárdez pasaba a la quinta posición. Mientras, Vico se resentía de su esfuerzo por mantener el primer lugar y Lozano apretaba decidido hasta que en la 10ª vuelta el piloto Cepsa KTM conseguía rodar en primera posición. En la penúltima vuelta, Barragán caía y Rivas aprovechaba para hacerse con la tercera plaza y mantenerla hasta la meta. El vencedor fue Álvaro Lozano, el segundo en llegar García Vico y el tercero Manu Rivas. En la segunda manga de MX1 la salida más rápida fue de Javi García Vico. Álvaro Lozano comenzaba en segunda posición, apretando desde un principio para no dejar escapar a Vico. Tras ellos, en tercer lugar, Manu Rivas y en cuarto, Adrián Garrido. Jonathan Barragán rodaba el quinto seguido de Bernárdez.